licenciado, compañeros y compañeras en general. Vamos a dar a conocer el tema Sociedad en Responsabilidad Limitada y los integrantes de mi grupo es Choque Luna, Lizeth, Gabriela, Gutiérrez, Arequipa, Cristel, Marión, Herrera, Macuchapi, Wilder, Jaime, Lucana, Cejas, Mayra, Rosario, Machaca, García, Javier Luis y mi persona, que es Mamani, Condori, Andrea, Juana. La siguiente diapositiva, licenciado. Perfecto. Entonces, adelante. No se ha cambiado todavía. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Vamos a comenzar primero dando una pequeña introducción. Bueno, la sociedad en responsabilidad limitada en Bolivia se encuentra organizada bajo una razón social. Un capital es un capital fundacional dividido en cuotas. Este tipo de sociedad admite solo no más de 25 socios. La sociedad de responsabilidad limitada está a cargo de un directorio o consejo de administración. Em, Entre otros puntos también que vamos a dar a conocer después. Siguiente diapositiva. Ya, ahora sí. En antecedentes podemos mencionar que en el resultado de una práctica inglesa, donde se tiene registrado la presente sociedad de responsabilidad limitada, muestra la diferencia entre sociedad de responsabilidad limitada de Inglaterra y la sociedad en responsabilidad limitada alemana. Como una diferencia se puede mencionar que es que este viene de la construcción práctica. Y la sociedad en responsabilidad limitada alemana, perdón, es que ya tiene una construcción con su ley en el año 1892. Históricamente hay una combinación de la sociedad colectiva con la sociedad alemana, donde se muestran las ventajas y las desventajas. Em, en estos podemos mencionar como desventajas en la sociedad colectiva, que es el tema de la sociedad, es el tema de la sociedad colectiva. Una de las desventajas sería que es de tipo societaria ilimitada. Y esto implica una inseguridad en el patrimonio individualizado del socio independiente de la sociedad colectiva. Otra desventaja sería que dificulta la admisión y el retiro de los socios. También podemos mencionar que al fallecer un socio se disuelve la organización societaria. Y también que cada socio depende de los actos de los demás participantes. Como desventajas de la sociedad anónima, podemos mencionar que está en el anonimato y en el tema que más predomina el factor capital que antes que el factor personal. Muchos accionistas se sienten intranquilos al no saber cómo intervinieron su dinero en la sociedad anónima. Y también podemos mencionar como desventaja que
El capital social inicial es muy elevado, lo que puede resultar inconveniente para emprendedores o inversores. También que es una sociedad de carácter abierto, por lo que hay veces resulta difícil controlar la entrada de nuevos accionistas. Mm, Después, como ventajas, podemos mencionar sobre la sociedad colectiva que todos los socios gozan de los beneficios económicos. Em, También que no existe cantidad mínima en el capital y cada uno de los socios tiene derecho a tener voto y decisión. Y sobre las ventajas de la sociedad anónima, podemos mencionar que permite la libre transmisión de acciones. Y para otra ventaja sería para ejercer como administrador de la sociedad, no es necesario ser accionista. Otra ventaja sería la responsabilidad se limita según lo aportado. Em, y también como nota, eh, se dice que de la sociedad colectiva que se rescató de la administración personalizada y sobre la sociedad anónima se dice que se rescató de la responsabilidad limitada. En el artículo 195 del Código de Comercio podemos rescatar esta noción histórica que los socios responden hasta el monto de sus aportes. Em, por decir, en el artículo 195 em, es- nos da a conocer sus características. Em, Siguiente diapositiva. Em, Definición, podemos tener como definición técnica que una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. En aspecto, podemos decir que en este tipo de sociedad se admiten solo hasta 25 socios que están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos negociables a la orden o al portador, siendo solo cedibles en los casos y con los requisitos legalmente preestablecidos. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. El capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no en acciones como en las sociedades anónimas. Em, Al contrario de lo que ocurre con las acciones de los socios en la sociedad anónima. En una sociedad de responsabilidad limitada, las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan negociarse o comercializarse en determinados mercados. Se dice que las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociables, indivisibles y acumulables. Em, algo que, algo que sí tiene en común con la sociedad limitada y con la sociedad anónima es su modelo de dirección, en la que se separa propiedad y control. El socio habitualmente no participa en la dirección a menos que se haya atribuido
este poder por medio de los estatutos, específicamente para esta tarea, los que se encargan de dirigir la empresa. Em, Siguiente diapositiva. Licenciado. Licenciado, ¿puedo continuar yo? Ok. Va a continuar mi compañero. ¿Cuál es tu nombre? Lucana Cejas Mayra Ya, muy bien. Rosario. Ya, muy bien, gracias. Continuando, características. Siendo las más relevantes, el capital social estará dividido en cuotas igual valor que es el de 100 bolivianos a múltiplos de 100. En este tipo de sociedades, el capital social debe pagarse en su integridad en el acto de constitución social. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ya. Los aportes en dinero y en especie deben pagarse íntegramente al constituirse la sociedad. El cumplimiento de este requisito constará expresamente en la estructura de la Constitución y en caso contrario, los socios serán solidaria o ilimitadamente responsables. Los aspectos consistentes en especie deben ser evaluados antes de otorgarse la estructura constitutiva. La sociedad llevará un libro de registros de socios donde se inscribirá el nombre, domicilio, monto de su aportación y en su caso la transferencia de sus cuotas de capital, así como los embargos y gravemente efectuados. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. Naturaleza jurídica de la SRL. Por el presente histórico de la SRL, se encuentra el pleno debate con relación a su naturaleza jurídica. Como primera postura, la SRL es una variedad de la sociedad anónima. Es una SA sin acciones. Se considera que la SRL es una modalidad de la SA porque tiene cosas en común. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ya. Segunda postura. La SRL es una postura de forma intermedia entre la colectiva. La SRL se aproxima a la sociedad por acciones, por su esencia y naturaleza. Se ubica entre las sociedades de personalistas. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ok. Tercera postura. Trata de una forma nueva que no tiene equivalentes en en la legislación de algún otro país. Conforme a estas tres posturas, la naturaleza jurídica de la SRL en el caso de la legislación boliviana se encuentra dentro del grupo con promedio de factor personal. Esto excluye a la posibilidad de de encasillarlo dentro de aquellos grupos societarios donde predomina el factor capital. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ok. En legislación. La ley 2 de 1995 del 23 de marzo regula la sociedad de responsabilidad limitada a partir de la cual se puede constituir sociedades limitadas unipersonales. La ley del 19 de 1800, no, de 1989
del 25 de julio, de forma práctica y de adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la SE en materia de sociedades. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ok, en denominación, aplicar el artículo 197 del Código de Comercio, reglas. Puede llevar denominación o razón social formada con el nombre de algunos o algunos socios. A denominación o razón social se le agrega la SRL o simplemente limitada o LTDA. Por lo mismo de este requisito, se le considera como sociedad colectiva. ¿Alguno de mis compañeros podría continuar, por favor? Sí, licenciado, continúo, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿El mío, licenciado? Sí. Machaca García Javier Luis. Adelante, Javier. Y ya, licenciado. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta que muchas veces sucede en una sociedad de responsabilidad limitada, que es, ¿qué sucede si durante la existencia de la sociedad, uno de los socios de esta misma sociedad fallece? Bueno, en este caso, nuestra normativa establece que se debe actuar conformado con lo que señala la estructura de constitución de la sociedad, misma en la que si los socios al momento de haber constituido la sociedad han decidido antes aceptar el ingreso de algunos herederos de alguno de los socios, por si el caso se presenta de que fallece un socio, si previamente han acordado de que va a haber un heredero de ese socio, entonces se procede a la misma. Si por el contrario han decidido pagar por las cuotas del capital al heredero, para posteriormente adquirir estas cuotas de capital en proporción de las cuotas de capital que tengan en la sociedad. Es decir, que quizás han, han constituido la sociedad coordinando que cuando alguno de los socios fallezca, pueden pagarle sus cuotas de capital al heredero y de esta forma toman el control de sus cuotas de capital los socios que quedan dentro de la sociedad y ya no el heredero. En conclusión, la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad apropiado a un reducido número de socios. Su principal característica es la responsabilidad limitada de los socios. Es por eso que se llama responsabilidad limitada. Al momento de tomar las decisiones de constituir una sociedad de este tipo, se debe tomar en cuenta todas sus características y los requisitos necesarios para constituirla. Es decir, mientras menos socios haya, mejor. En la siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Disolución de la SRL. Existen dos tipos de disolución, la extraordinaria y la ordinaria. En la extraordinaria es por la muerte, como ya habíamos dicho, interdicción o incapacidad de alguno o de algunos de los socios, excepto si hayan tenido un pacto contrario, ¿no?, a esto. Y en la ordinaria es cuando se sujeta a determinados señalados por los socios. Por ejemplo, la empresa durará 10 años o por otras causas importantes se anula el objeto de esta sociedad. Si anteriormente han quedado que solamente la sociedad va a estar 10 años, entonces por esta razón solamente tendría que durar esta cantidad de años. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Y ya, sociedad limitada, nueva empresa. Una sociedad limitada, nueva empresa, nace para fomentar la creación de nuevas empresas, ya que simplifica y agiliza los trámites de constitución. Esta fórmula jurídica puede tramitarse de manera telemática con el documento único electrónico, junto con la escritura pública de constitución, dentro de las siguientes 48 horas de la ejecución de dicha escritura. Otra opción
es mediante el trámite tradicional. Para ello necesitamos poseer la denominación social, recibir nuestro número de identificación tributaria por parte de la agencia tributaria y posteriormente acudir a un notario para llevar a cabo las escrituras públicas que se realizan para constituir la sociedad. Debemos efectuar el pago del impuesto respectivo y con todo esto inscribir la nueva sociedad. La denominación social debe incluir el nombre y los apellidos de uno de los accionistas, siendo un código alfanumérico o las siglas SLNE. Y la sociedad, ¿qué significa? La sociedad limitada nueva empresa para identificar la figura jurídica. Pasados los 3 primeros meses de su constitución, se puede modificar la denominación social sin ningún costo alguno. La siguiente diapositiva, licenciado, por favor. ¿Puedo continuar yo, licenciado? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Choque Luna Lizeth Gabriela. Choque. Luna Lizeth Gabriela. Gaby. Adelante, Gaby. Ya. Bueno, vamos a hablar también sobre los derechos y obligaciones de los accionistas. Bueno, primero, es un derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad. Segundo, sería participar en las decisiones sociales de los administradores. Tercero, ser informados. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Administración de la sociedad. Junta General de los Socios. Órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social y cuya competencia se extiende fundamental a los siguientes asuntos. Primero, censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y la aplicación de resultados, nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de auditores de cuentas. Tercero, modificación de estatutos sociales. Cuarto, aumento o reducción del capital social. Quinto, transformación, fusión y escisión de la sociedad. Sexto, disolución de la sociedad. Segundo, sería órgano de administración, que podrá ser un administrador único, varios administradores que actúan solidaria o mancomunadamente, o un consejo de administración formado por un mínimo de 3 a un máximo de 12 miembros. Pueden ser socios o no, y pueden dedicarse al mismo género de comercio que constituye el objeto de la sociedad. Los administradores son el órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de la empresa social y la presentación de la entidad de sus relaciones en terceros. Bueno, la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General, salvo disposición contraria de los estatutos, se requerirá la condición del socio. Siguiente diapositiva, por favor. Lo siguiente. Bueno, también vamos a hablar sobre el límite de socios. El límite al número de socios varían en función de cada país. Así, por ejemplo, como en España, México, Francia y Argentina, Colombia y Bolivia. En España existe un número mínimo de un socio y no existe límite máximo de socios. En México, Francia y Argentina existe un número mínimo de 2 socios o un máximo de 50 socios. En Colombia existe un número mínimo de 2 socios y un máximo de 25 socios. Y en Bolivia el número de socios debe ser mínimamente 2 y hasta máximo 25 socios. Licenciado, ¿puedo continuar? Adelante, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Herrera Macuchapi Wilderheim. Perdón de nuevo, hermano. Herrera Macuchapi Wilderheim, licenciado. Ya, adelante.
Bien, acá voy a mencionar las ventajas e inconvenientes de la sociedad limitada. En cuanto a las ventajas, tendríamos que la responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y a los bienes a nombre de la sociedad. Como segundo punto, tendríamos la relativa sencillez en cuanto a trámites burocráticos, tanto en la Constitución como en el funcionamiento, con una gestión más sencilla que la de una sociedad anónima, una SA, ¿no? Después tendríamos como tercer punto el capital social mínimo exigido, relativamente bajo de 300.000 euros, que además de una vez desembolsado, puede destinarse a financiar inversiones o necesidades de liquidez. Siguiente punto sería el número de socios, que es el mínimo posible. Uno, por lo que puede ser unipersonal, o sea, mínimamente puede ser solo uno. Sí, puede ser unipersonal y ya se va a explicar más adelante. Después tenemos como siguiente punto los costes de constitución que son asequibles del orden de 600 euros, sin contar la aportación del capital social. Y como siguiente punto tendríamos que a partir de cierto nivel de beneficios o rendimientos del orden de 1.000 euros, los impuestos son menores que los del autónomo, ya que el tipo de impuesto de sociedades es fijo, un 25%, mientras que los tipos de la IRPF son progresivos, pagando más cuentas más cuanto ganas en sí. Esta ventaja solo tiene, perdón, esta ventaja solo tiene realmente valor si aparte de los beneficios lo fueras a dejar como patrimonio de la sociedad. Si lo que quieres es llevarte, por ejemplo, no sé, todo el beneficio para tus gastos personales, tendrías que tributar por nómina o dividendos que le lleves y al final quedarás más o menos igual. Siguiente punto sería con una sociedad, el autónomo puede fijarse un sueldo y desgravarlo como gasto. Y el último punto sería que las sociedades tienen mayor facilidad de acceso al crédito bancario, ya que a los bancos les ofrecen una mejor información sobre su funcionamiento y además el hecho de ser sociedad suele ofrecer una mejor imagen. El siguiente diapositiva, por favor. Después tendríamos ya los inconvenientes, que son estos 3 puntos, que sería como primer punto las participaciones que no son fácilmente transmisibles. Su venta queda regulada por los estatutos de la sociedad y la ley, teniendo prioridad los restantes socios. Por lo tanto, no es una forma adecuada si se quiere captar un gran número de inversores, perdón. Como segundo punto, tendríamos que la constitución de una sociedad limitada suele llevar una media de 40 días, por lo que si necesitas darte de alta de forma inmediata para empezar a ejercer una actividad, es mejor hacerlo como autónomo. Y el último punto sería que si para obtener la financiación necesaria, el banco nos pide garantías personales. El banco siempre te anda pidiendo, ¿no? La responsabilidad limitada se está evaporando, por así decirlo, en gran medida. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. ¿Puedo continuar, licenciado? Por favor, ¿cuál es tu nombre? Gutiérrez Aruquipa Cristel Mario. Adelante. La Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada. Esta empresa unipersonal es como una alternativa para el apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa boliviana. Se da por medio del análisis jurídico que busca establecer la factibilidad de su implementación. Está dada la normativa constitucional vigente, inclinada hacia el fortalecimiento de la capacidad comercial del país. En sí consiste como un apoyo prioritario a las micros, pequeñas y medianas empresas
La necesidad de adaptación al contexto comercial actual del derecho comercial boliviano y las legislaciones del país latinoamericano. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Bien. Necesariamente tiene que constar de la escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil con los siguientes puntos. La constitución de la sociedad de un solo socio. La declaración de haberse producido la situación de unipersonalidad como la consecuencia de haber pasado un único socio a ser propietario de todas las participaciones sociales. La pérdida de tal situación de unipersonalidad o el cambio de socio único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones sociales. En todos los supuestos anteriores de la inscripción registral expresará la identidad del socio único. En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente esta condición en toda su documentación. Esto quiere decir que hará correspondencia por notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria. El socio único ejercerá las competencias de la Junta General. Sus decisiones se consignarán en acta bajo su firma o la de sus representantes, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Los requisitos de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada en Bolivia. En este punto podemos ver la importancia de la minuta de la sociedad de responsabilidad limitada en Bolivia. Esta minuta se da a través de la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Se llegará a plasmar la voluntad que tienen los socios de conformar un tipo societario, donde la responsabilidad de los mismos esté limitada solo hasta el capital aportado por cada uno de ellos, llegando a proteger su patrimonio personal. En este sentido, la minuta de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada sería uno de los documentos base esenciales para llegar a conformar una empresa de ese tipo de societario. Esto en razón de que con la minuta de constitución se logra el registro de comercio, que exterioriza la prohibibilidad del emprendimiento o creación de la empresa en Bolivia. Los requisitos esenciales para este modelo de constitución de la SRL, al ser la minuta de constitución uno de los documentos esenciales para la conformación y creación de una sociedad, será importante que los futuros socios tengan claros algunos conceptos y características, por lo que los mismos, a momento de realizar el formulario, deberán tomar en cuenta los siguientes elementos. Deben especificar a cada uno de los socios, que podrán ser entre 2 a 25 socios, y elegir la razón social o denominación de la empresa. Señalar un domicilio legal para la empresa. Determinar el objeto social o actividad para realizar la sociedad comercial. Mencionar el capital social de la empresa. Establecer aspectos, relaciones establecer los aspectos legales requeridos para tomar decisiones relacionadas a la empresa. Establecer el tiempo de duración de la empresa.
Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Ah, otros requisitos para la constitución de la sociedad limitada, aparte del balance de apertura firmado por el representante legal, también tenemos que se tiene que presentar el testimonio de escritura pública de constitución social. Tiene que ser presentado en fotocopia legalizada legible y también original, de acuerdo a los modelos aprobados por nuestra firma. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Testimonio del poder del representante legal. Si el representante legal puede ser extranjero, debe acreditar alguna de las siguientes calidades migratorias, como la visa de objeto determinado, residencia temporal de 1 año, residencia temporal de 2 años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañado de una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En este caso puede también representar certificación original o fotocopia legalizada, extendida por el Servicio Nacional de Migración, SEMINAMI. Y con esto concluimos la exposición, licenciado. Ya, muy bien. A ver, de inicio, está muy bien, se nota un trabajo de investigación. Es importante que consideren de que, o sea, yo admito, porque es un trabajo de investigación, pero es también necesario señalar de que hay que circunscribir o por lo menos citar la normativa boliviana, ¿no? He visto muchas referencias a legislación española, referencias inclusive a impuestos que no se encuentran vigentes en nuestro país. Lo admito, sí, porque es parte de un proceso, de un trabajo de investigación, pero hay que siempre puntualizar cómo y qué impuestos están vigentes en nuestro país, fundamentalmente respecto a las obligaciones que tienen una u otra de las sociedades, ¿no? Preguntas, jóvenes. ¿Quién quiere preguntar? A ver, vamos a hacer algunas puntualizaciones muy breves respecto a este tipo de sociedad. Ya hemos iniciado nosotros el análisis de este tipo de sociedad y entendemos que esta sociedad o este tipo de sociedad se encuentra regulado por el Código de Comercio y tiene una característica fundamental, ¿no? ¿Cuál es? Que los socios participan en este tipo de sociedades a través de cuotas de capital y su responsabilidad se haya limitada únicamente al valor de los aportes que han podido realizar. Un otro aspecto, vale la pena aclarar esto porque hemos hecho referencia a otra legislación aquí. Nuestro ordenamiento jurídico establece que el número de socios, o sea, no de manera expresa, ¿no? Pero estamos hablando de una sociedad, el número de socios debe ser mínimamente de 2 personas, ¿sí? Y un máximo de 25. Ahora, la administración de la sociedad responsable limitada puede estar a cargo de uno o de más socios, de gerentes o administradores designados por un tiempo determinado, es decir, por un plazo fijo o también puede ser por un periodo indeterminado, ¿sí? Ahora, si esta administración fuere realizada por varias personas, es decir, fuere colegiada, pues existirá un directorio o un consejo de administración, ¿sí? Ahora, esta figura de la administración no implica que los socios no puedan controlar la sociedad. Ojo, hemos manifestado pues que el tema de oportunidad y pertinencia es fundamental también en este tipo de sociedades en cuanto al control se refiere. Es decir, si existen administradores, esto no significa que haya una limitación para que los socios puedan ejercitar el control correspondiente, ¿sí? Pues les reconocemos, como a cualquier otro socio, ese derecho que tiene de fiscalización, de control, ¿no? Lo que significa que los socios podrán examinar, cuando así lo estimen pertinente, los registros contables, por ejemplo, ¿no?
los libros, qué documentos se están llevando en la sociedad. Y este derecho de control se va a ejercer en cualquier momento. ¿Sí? Ahora, puede establecerse, como decíamos, un consejo de vigilancia o un órgano de control y vigilancia también. Pero tampoco implica esto la pérdida del derecho que tienen los socios a ejercitar el control, ¿no? Ahora, en nuestra legislación, la sociedad responsable limitada debe también constituir una reserva legal, ¿sí? Esta reserva legal, bueno, está representada por un monto de dinero equivalente a un 5%, ¿sí? Y un máximo del 50% de los aportes de capital. Ahora, es lógico suponer que en la constitución de la sociedad no se puede en ese momento efectuar una reserva legal, ¿no? Entonces esto tendría que constituirse una vez transcurrido el primer año, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque solamente a la conclusión de una gestión de un año podrán establecerse si existen o no utilidades, ¿verdad? Y es a partir de ese momento que recién tendría que constituirse esta reserva legal. ¿Para qué se constituye esta reserva? ¿Cuál es la finalidad? Es precisamente el de garantizar las obligaciones que ha podido contraer la empresa. ¿Sí? Y esto está orientado a qué? A prever, ¿no? A prever este pago, fundamentalmente cuando puedan presentarse riesgos, puede existir un peligro de quiebra inclusive, ¿no? Y es más, está en duda misma la existencia como tal de esta sociedad. En cuanto al órgano de decisión, ya los compañeros han señalado, es la asamblea, ¿verdad? Esta asamblea está compuesta por ¿quiénes? Por los socios, por los administradores y gerentes, o gerentes, ¿no? Tipos de asamblea existen dos. Una ordinaria, que tiene que reunirse mínimamente una vez al año, ¿sí? Para discutir determinados temas. Pero aquí hay una condición, que el ejercicio económico de la sociedad se encuentra cerrado, ¿no? Es decir, que tengamos los respaldos correspondientes y tengamos las bases sobre las cuales se puedan hacer un análisis o se pueda hacer o tomar determinaciones, ¿sí? Y por otro lado están las asambleas extraordinarias, o la asamblea extraordinaria, que puede ser realizada o convocada, mejor dicho, a solicitud de los socios, de los gerentes o administradores, y los temas que tienen que tratar son de carácter específico, ¿no? Ahora, las atribuciones en ambos tipos de asamblea van a depender, y aquí viene la parte importante y que hacían referencia a sus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que se ha consignado en la escritura de constitución? ¿No? Ahora, dentro de algunas de las atribuciones que pueden ejercerse y que se encuentran además previstas por el Código de Comercio, se encuentran las de aprobar los reglamentos, aprobar, distribuir utilidades. Ustedes han debido leer en el periódico, a veces se hacen convocatorias a asamblea, ¿verdad? Y se ponen cuáles son los puntos que tienen que discutirse en la asamblea y podemos advertir lo que corresponde a la aprobación y distribución de utilidades, por ejemplo, ¿no? También está orientada a decidir el retiro de un socio o de socios, para modificar también la escritura constitutiva, para hacer un análisis y tomar decisiones respecto a la disolución de la sociedad. Y hay unos temas que ustedes no nos han tocado hoy día, por ejemplo, el decidir acerca de o autorizar lo que corresponde al aumento o reducción del capital social, ¿sí? También para constituir el directorio o su consejo de administración, para nombrar y remover a los gerentes o administradores de la sociedad, y en fin, para discutir y aprobar o modificar o rechazar el balance general, ¿no? Esta es una facultad como derecho de todos los socios respecto a la forma en que se puede llevar esto desde una perspectiva financiera o económica, ¿no? Bien. A ver, con estas breves puntualizaciones, les cedo la palabra, queridos jóvenes, para que puedan ustedes formular algunas interrogantes si estiman pertinente, por favor.
A ver, Alejandra Sierra. ¿Está Alejandra? Sí, sí, licenciado. A ver, Alejandra, creo que estás medio resfriada. Adelante. Am, no, no tengo ninguna pregunta, licenciado. Entonces yo te preguntaré, a ver, ¿qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Am, es una sociedad que se caracteriza porque bueno, su responsabilidad de los socios es limitada. ¿Ya? ¿Limitada a qué? Eh, a los aportes que dan los socios, además de que mm, bueno, el patrimonio de los socios es personal. Bueno, no, no es personal, sino que es aportado a la empresa. Bueno, eso es lo que he logrado entender. ¿Ves? Tienes preguntas, pero no las fórmulas. Ya, muy bien. Otra persona, por favor. A ver, Guadalupe hace una pregunta al grupo. Dice, ¿cómo se constituye la denominación de responsabilidades limitadas? Dice. ¿Y cuál es el capital social de la SRL? A ver, responda, grupo. O sea, la primera pregunta es la denominación y la segunda, ¿cuál es el capital social? Adelante, grupo. Licenciado, la denominación, pregunta. Denominación, sí. Y al momento de constituir esta sociedad, la denominación que se le debe dar es el nombre de la sociedad, obviamente, seguido por las siglas SRL o LTDA, ¿no? Que significa limitada y sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Esa es la denominación que se le da. Y en relación a los aportes de capital, tienen que ser en múltiplos de 100, licenciado. Es decir, 100, 1000, 1200, múltiplos de 100. Ya. Ahora, esta denominación de razón social, ¿cómo se conforma? ¿Con el nombre de los socios? ¿Cómo es? ¿Estaría formada por uno de los socios o solo uno más, tal vez, licenciado? Ya. Ya esa denominación le vamos a añadir SRL o limitada, ¿verdad? Muy bien. Otra persona. Así es. ¿Nadie más quiere preguntar? Yo, Lisa, Adelante, Lady. ¿el aumento de capital tiene que ser consensuado o en cualquier momento pueden incrementar su capital? Grupo. Grupo. Eh, por lo que tengo entendido, el capital de los socios puede ser aumentado en cualquier momento. Así nomás. Se aumenta y ya. Es de acuerdo a una junta general de los accionistas, licenciada, la cual tiene que estar en el respectivo libro de actas. Ya. A ver, esto se haya regulado por el artículo 201 del Código de Comercio, ¿no? Cuando se habla del aumento de capital. ¿Sí? Y una reglita básica que se establece en este artículo es de que no puede realizarse ningún tipo de acuerdo o disposición en la escritura constitutiva
que pueda privar a los socios de este derecho a suscribir el aumento de capital, ¿no? Es importante considerar aquello, de lo contrario constituirá pues una limitación que no está admitida, lógicamente. Ahora, si ustedes recuerdan, o leíamos un poquito cuáles eran las facultades de la Asamblea, precisamente, dentro de estas funciones que están reguladas en el Código de Comercio, está precisamente la de autorizar el aumento o la reducción del capital social. Bien, a ver, Vanessa quería formular una pregunta. Vanessa Casa Cadena. Sí. Adelante. Licenciado. Sí. Licenciado. Querías, has formulado una pregunta. Sí, ¿qué es el libro especial de socios en la sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, el libro es donde se pone, digamos, el nombre, el lugar donde vive, qué tanto han aportado cada uno de los socios. ¿Qué Es algo características más esencial tiene este para libro? los socios. Licenciado, es donde es obligación poseerlo, ya que están todos los datos de los socios fundadores de la sociedad. Ya, ¿qué más? También es que que es obligación de cada socio inscribirse a este libro y que la sociedad solo tomará en cuenta al socio que esté inscrito a este libro, donde ya lo ha dicho el compañero, ¿no? Que se indica la identidad, domicilio del titular o de la participación o, o de la participación de los socios que estén inscritos en este dicho libro. Ya, a ver, esto será regulado por el artículo 202 del Código de Comercio, que hace referencia como nomen juris al registro de socios. Entonces, en ese libro que pregunta Vanessa, deben registrarse, como lo decían, el nombre, domicilio y los aspectos importantes, el monto de los aportes, de las aportaciones, ¿no? Y si se hubiesen dado la transferencia de esas cuotas de capital. Y si adicionalmente existiera algún tipo de limitación, algún gravamen sobre estas, también los embargos y estos gravámenes, ¿no? Ahora, una característica de esto es de que cualquier persona con un interés legítimo, esto es muy importante, ¿no? Con un interés legítimo, tiene la posibilidad de consultar este libro, ¿sí? Ahora, este libro, lógicamente, va a estar a cargo de los administradores, ¿no? O sea, ellos van a ser los custodios de estos libros, y ellos van a ser los responsables o van a responder de su existencia y de la exactitud de los datos que se consignen en el mismo. Esto genera seguridad, ¿no? Seguridad jurídica fundamentalmente, primero para los socios y segundo, a efectos de información, también para cualquier tercero que tenga algún interés legítimo en corroborar estos aspectos, ¿no? Miren, en la práctica se ven pues algunas figuras especiales, fundamentalmente lo que hace la asistencia familiar, por ejemplo. A efecto de lograr o de establecer esta asistencia, se suele requerir información, ¿no? Se ofrece como prueba, quiero decir, puede ser esta concerniente a si pertenece o a si es socio, ¿no? de una SRL o de una sociedad de manera genérica, y cuáles son sus aportes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son indicadores de esa capacidad que pueda tener económicamente hablando una persona para cumplir con la obligación de asistencia, ¿no? Es por eso que existe la previsión en el código, o sea, no simplemente por este tema, ¿no? Sino es por eso que la información que se consigna en el libro tiene que ser realmente exacta, ¿no? Porque podríamos brindar en algún momento algo
o alguna información que no se ajusta a una realidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más, por favor? Yo, licenciado, Nelvin, adelante. ya. ¿Y cómo se constituye una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Se escuchó, licenciado? Perfectamente. Vamos, grupo. Bueno, los pasos para constituir una sociedad en responsabilidad limitada. mm, Hay que registrarse en el registro de comercio. Hay que elegir el tipo societario y también elegir correctamente la razón social, denominación de la empresa, realizar el control, mm, inscribir la empresa como, como sociedad en responsabilidad limitada y, obtener una matrícula de comercio. Y también seguir con el llenado del formulario. Luego de llenar el formulario, llevarlo a una gaceta pública. Como ya lo había dicho, presentar la matrícula de comercio actualizada, por cierto, y seguir también los procedimientos como se presentar toda la documentación en ventanilla de atención al cliente, eh, eh, luego ingresar el trámite eh, remitir el trámite al jefe de oficina eh, para, para, para luego ceder el reparto del analista jurídico. Eso podría ser. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, licenciado, Liseta, adelante. ya, ¿cuáles o qué ventajas hay entre una SRL frente a una sociedad anónima? Muy bien. Una ventaja de la sociedad en responsabilidad limitada sería em, que nos quiere decir que hay una limitación de todos los integrantes acorde al monto de aporte que hayan efectuado los socios intervinientes. También podríamos decir que existe la posibilidad de que todos los socios o cualquiera de ellos pueda administrar la sociedad en responsabilidad limitada. Después, una ventaja también de la, de la sociedad anónima podría ser que este permite la libre transmisión de acciones y otra ventaja sería para ejercer como administrador de la sociedad. No es necesario ser accionista en caso de la sociedad anónima. Eso sería. Licenciado, ¿puedo preguntar? Adelante, Guadalupe. ¿En cuánto tiempo se deben reunir las asambleas en esta sociedad?
¿Cuál era tu pregunta? Perdón, no escuché bien. ¿En cuánto tiempo se deben reunir las asambleas en esta sociedad? Asambleas, jóvenes, Licenciado, adelante. bueno, he estado leyendo y esto está más eh, especificado en el artículo 288 del, del Código de Comercio. Y nos indica que la Junta de los Accionistas tiene que ser una convocatoria y tiene que ser publicada. No. Estamos hablando de anónima, ¿no? Digo, de responsable limitada. Sí, creo que es de ambas, licenciado, ¿o no? No. Estás haciendo referencia a sociedad anónima. Ah, verdad, sí, la sociedad responsable limitada, a diferencia de la sociedad anónima, no tiene junta de accionistas, ¿verdad, licenciado? En el artículo 205 y 206 lo indica. Debe realizarse una vez al año y dentro de los 3 meses de cerrado el ejercicio, indica. Y la escritura debe establecer la forma y modo de la convocatoria. Eso es lo que indica en relación a la responsabilidad limitada. O sea, una vez Ya. al año. Ya. Y puede haber una extraordinaria, ¿no? Ajá. Bien. ¿Quién más quiere preguntar? A ver, vamos a ver. Yo, licenciado. Paula Jiménez, adelante. Ya. ¿Cuál es el número máximo de socios en una sociedad de responsabilidad limitada? El número máximo de socios es hasta 25 socios y tiene como mínimo, mínimamente tienen que ser 2 socios hasta máximo 25 socios. Eso varía dependiendo de qué país sea, ¿no? Sí, en Bolivia es el mínimo de 2 y máximo de 25 socios. Y Colombia son... Muy bien, ¿alguien más? Licenciado, ¿puedo preguntar yo? Adelante, Jenny Apaza. Ya, en la sociedad de responsabilidad limitada, ¿pueden participar otras sociedades más? Cri. ¿Cómo es? Y no sabría decirle, licenciado, sinceramente. A ver, ¿quiénes conforman la sociedad? O una sociedad. ¿Quiénes pueden conformar una sociedad? Partiremos de ahí. Personas naturales y jurídicas sería, ¿no, licenciado, en este caso? Entonces, ahí estás dando la Entonces, respuesta. claro, exacto, sí, entonces sí, sí se puede. Ya. Muy bien, ¿alguien más? Me gusta cómo ustedes están Licenciado, participando. Adelante, Diego. eh, quiero preguntar, ¿cuáles son los requisitos para la inscripción de esta sociedad en Fundempresa? ¿Cuáles son los requisitos? Ya, requisito de Fundempresa. Uy, ahora sí está fregado. Vamos, adelante. ¿Cómo es? Licenciado. Adelante. Bueno, yo trabajaba anteriormente en una SRL y es decir, cuando yo fui a hacer los trámites de actualización a Fundempresa, no hice obviamente la inscripción de la sociedad, pero sí tengo, digamos, algo de idea de más o menos cuáles son los trámites que se realizan para actualizar
la matrícula de comercio. Pero para inscribirla, no, licenciado, no tengo idea, la verdad. A ver, pues lo que corresponde a sociedades comerciales, ¿se acuerdan un poquito? Se ha hecho referencia a cuáles son los requisitos, de manera genérica, desde luego, ¿no? ¿Recuerda o no recuerda? Un testimonio de La constitución, compañera si no me ya equivoco, licenciado. ha señalado, sí, vamos, está bien. Algunas fotocopias de los que se llaman los carnets de los socios que van a constituir la sociedad. Un testimonio de poder también. El formulario número 0020, licenciado, como el Ya, a balance ver, de siga, apertura, sigue. el balance de apertura firmado por el representante legal. Y por el También contador. sí, el testimonio de la escritura pública de constitución social. Después, la publicación del testimonio de constitución de un periódico de circulación nacional. El testimonio de poder del representante legal original, fotocopia legalizada, legible. Son esas, licenciadas. Ya. Sí, licenciada, son esas para para registrarlo en Fundempresa. Ya, está bien. De todas maneras, esto vamos a ver ya la parte práctica. Concluimos nuestras exposiciones y vamos a ver la parte práctica, como se había comentado, de cómo tiene que operarse para actuar ante el registro de comercio. ¿Ya? Pero lo que han manifestado, pues lógicamente que está bien. Hay documentación necesaria, imprescindible, que sí debe ser presentada para proceder al trámite de registro, ¿no? Bien, ¿alguien más? A ver, vamos a ir con... ¿Tienen examen hoy día? Hay poca gente hoy día, ¿no? Sí, licenciado. A ver, Manzaneda, Colque, Rudy. Licenciado, buenas tardes. Adelante. Una pregunta, ¿no? Sí. Ya. Lo que estaba viendo en el Código de Comercio, para ser un administrador de una SRL, ¿es necesario que sea siempre un socio? ¿Es necesario que sea un socio? Esa era mi pregunta, no sé si... Ya, muy bien. ¿Quiénes pueden ser administradores? Jóvenes. Podrían ser gerentes o administradores designados a plazo fijo o indeterminado. Ya, la pregunta es, ¿pero pueden ser socios? Pregunta el compañero. ¿Pueden ser socios? Sí, las personas que yo mencioné sí podrían ser. Ya, muy bien. Sí, eso establece o regula el artículo 203 del Código de Comercio. ¿Alguien más?
Bien, porque haremos una pausita entonces. ¿Está bien? Sí, licenciado. Haremos una pausita de 2 minutos mientras cargo la otra diapositiva. Vayan a comer alguito.